Muy buenas tardes chicos, bienvenidos una vez más a una clase del diplomado. En particular el día de hoy nos toca hablar un poco acerca de la historia del vino. De una vez les comento que en realidad yo soy muy, digamos, apasionado un poco acerca de la historia. En su momento tengo la necesidad de conocer a trasfondo por qué es que suceden las cosas y por qué se llevan a cabo de la manera en la que en la actualidad se transmiten, por lo cual siento que es muy importante recapitular a profundidad, de cierta manera, la historia del vino en particular, a pesar de que muchas veces en alguna junta o en alguna mesa o en alguna especie de plática sobre algún vino que conozcamos o sobre nuestro vino en particular, ciertamente no va a ser un tema central de conversación. Sin embargo, el conocer a trasfondo la historia en diferentes aspectos del ramo nos va a ayudar a presentar solidez, a presentar mucha seguridad frente a estas personas que probablemente sean personas con las que podemos hacer un contacto bastante impactante, y que de esta manera nosotros tengamos mucho trasfondo cultural acerca de lo que nosotros vivimos, con la finalidad de establecer un mercado distinto, una especie de manera distinta para la cual enamorar básicamente a la persona en mesa que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, creo que es algo sumamente importante hablar de la historia del vino en particular y comprender básicamente cómo es que hemos llegado a este punto en la actualidad, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar básicamente con los antecedentes históricos generales de toda esta atribución del vino en particular. Primeramente, vamos a recordar un poco acerca de la Edad Antigua, que es básicamente donde en su momento no había muchísimo acerca de civilizaciones en este caso. Simplemente había grupos que eran nómadas, los cuales finalmente iban descubriendo poco a poco lo que se podía realizar en su entorno y cómo podían aprovecharlo, ¿no? Se tienen indicios de que desde los 7400 hasta entre los 4000 antes de Cristo, Georgia, Irán, Armenia e Israel tenían básicamente una producción de vino, el cual pues para nada era parecido a lo que hoy en día encontramos acá. Sin embargo, ellos utilizaban artefactos que básicamente encontraban de manera muy óptima en su situación geográfica, ¿no? Curiosamente, estos países se encuentran muy cercanos entre sí en el Medio Oriente, justamente en una de estas zonas que conocemos como el sur del Cáucaso. Y el Cáucaso viene siendo una extensión de montañas que nosotros podemos encontrar justamente en Medio Oriente. A partir de este sur, o sea, en la parte que da hacia el sur de la montaña y no la que da hacia el norte, es donde se encuentran los primeros vestigios de vino en particular. Curiosamente, en una especie de contenedor que en su momento se le conoce como kebri, ¿no? Y el kebri viene siendo una especie de vasija hecha de barro que tiene una forma, digamos, elipsoidal, la cual fungía como un contenedor que se encontraba bajo la tierra. Y este principio de tener el contenedor bajo la tierra implicaba que la temperatura de este producto en particular, en este caso el vino, se iba a mantener a una temperatura un poco más estable por el frío, ¿no? Obviamente este principio en su momento no fue tan detallado como lo tenemos hoy en día, hablando de que inclusive tenemos ambientes ya climatizados en este aspecto de la tierra, o de si tenemos algún lugar subterráneo, ¿no? de nuestro haber. Pero finalmente es un estudio que en su momento se hizo a base de estudios de carbono, y se encontró que justamente los contenedores en particular contenían vestigios de ácido tartárico. Y el ácido tartárico es básicamente uno de los ácidos muy difíciles de encontrar si no es el de la uva misma, ¿no? Entonces, particularmente es que se presume que en su momento es uno de los principales indicadores de que el vino en particular existió al inicio de esos años, ¿no? Existe también una
digamos, un registro en donde China también tiene uno de los vestigios más antiguos, inclusive más antiguos de lo que encontramos acá en esta zona del Medio Oriente del sur del Cáucaso. Sin embargo, la bebida china que se encontró en su momento también tenía trazos de miel y también de algunas hierbas, por lo cual era una bebida a la cual se le agregaba uva. Sin embargo no era vino como tal, que hoy en día se reconoce pues solamente del fruto de la uva en sí, ¿no? Y bueno, ya más adelante, poco a poco, se van encontrando también análisis con investigaciones arqueológicas, lo que hoy conocemos como la primer vinícola que se encuentra en Armenia, que es conocida como Areni 1. Y Areni 1 es básicamente un sitio en el cual algunos pobladores trabajaban básicamente la uva, ya digamos con una especie de intención en particular. La idea de aquí, de este lugar, y dado la situación en la que se encontraban, porque en su momento llegaron a entender cómo es que el lugar estaba diseñado para producir vino con la intención misma de hacer vino, ¿no? Entonces, aquí lo impactante fue la manera en la que los espacios, según los procesos los cuales se iba a hacer la uva, estaban muy bien definidos y estaban, digamos, un poco más eh, diseñados para la facilitación de la elaboración de esta bebida, por lo cual se viene contemplando no solamente el hecho de producir vino, sino que el hecho de diseñar en particular un lugar en específico que ayude a facilitar estas tareas para la producción de vino en sí. Entonces es uno de los componentes, digamos, más importantes de todo ello, ¿no? Y bueno, también vamos a avanzar un poquito más a partir de los 3000 antes de Cristo, en los cuales hacen aparición los sumerios y la tierra de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, que es, en particular habla de los ríos Éufrates, el Tigris y el Éufrates, ¿no? En particular estos ríos fueron muy importantes para la comercialización de diferentes productos, entre ellos el vino, ya hablando de unas civilizaciones un poquito más avanzadas y mejor organizadas que lo que podríamos encontrar hace 1000 años en aquel entonces, ¿no? Y los sumerios básicamente son de los primeros pobladores que en particular diseñaban cierta manera de conocer el producto y básicamente también lo difundían a través de estos viajes que podían obtenerse a través del mar. Sin embargo, no fue hasta que llegaron los fenicios, que son básicamente una de las culturas más importantes en cuestión de navíos marítimos, ya que sus barcos eran de los mejores diseñados en aquel entonces, y el hecho de tener un barco bien diseñado implica que te puedas mover bien sin tanto problema por el agua, ¿no? Lo cual en su momento era algo verdaderamente valioso, ya que no había carreteras, no había diseño de absolutamente nada, andar por tierra era muchísimo más difícil. Pero no es hasta que llegan los fenicios que básicamente viaje a través del mar se vuelve algo muchísimo más presente, ya que en particular los fenicios fueron los primeros diseñadores de rutas en particular, las cuales facilitaron mucho el comercio en todo el mar Mediterráneo en sí, ya que la población de Fenicia se encontraba justamente entre lo que sería la parte de Europa central, un poquito al sur de Europa central, y de lo que es también el norte de África, ¿no? Un poquito más tirado hacia el este. Y curiosamente los fenicios tenían unos navíos bastante bien diseñados, por lo cual era muchísimo más fácil moverse por el mar, teniendo en cuenta que por tierra era todo muchísimo más complicado. Hablando de transportar algún producto o inclusive solamente personas, básicamente era muchísimo más complicado y era más tardado transportarse por tierra por ello. Por lo tanto, las rutas fenicias ayudaron mucho a desarrollar muchas de las zonas que hoy en día comercializan vino en Europa. Y también un poquito en África, hablando del aspecto de los egipcios, ya que gracias a los fenicios Egipto también tuvo mucho florecimiento en base a su comercio. Y también se puede decir que los fenicios, como llevaron la vida a través de todos estos lugares, Egipto fue uno de los países que más la aprovechó. En su momento el rey Tutankamón
Fue también enterrado con muchísimas vasijas, más de 40 vasijas que contenían en sus análisis de aquel entonces bastantes trazos de ácido tartárico nuevamente, ¿no? Entonces estamos encontrando muchísimo más difusión del vino en sí en cualquiera de este tipo de lugares, que finalmente hoy en día en Egipto se sigue produciendo vino, ¿no? Inclusive en zonas como la India, en China, en Japón, el vino ha llegado a lugares inimaginables, pero es básicamente el inicio de las rutas fenicias lo que marca, ¿no? Y finalmente, digamos, si nos avanzamos un poco más hacia el 1000 antes de Cristo en particular, entre el 146 antes de Cristo, existieron dos culturas muy importantes que ayudaron a formar básicamente todo lo que conocemos sobre el vino en general, o cimentaron las bases de la vinicultura y de la viticultura. Ya estamos hablando aquí de que las personas ya sabían cómo hacer vino, las personas ya sabían cómo cuidar la planta. Sin embargo, es aquí donde se empieza a hablar de viticultura y vinicultura, ya que a partir de estas dos civilizaciones empieza un criterio muchísimo más amplio sobre cómo mejorar la plantación y cómo mejorar el producto que nosotros vamos a seguir bebiendo, ¿no? Ciertamente muchas de esas aclaraciones en su momento las hizo Egipto, solamente que Egipto se quedó con su información, y finalmente lo que ocurrió en este caso con el Imperio Romano, quien se encargó de conquistar bastantes territorios a lo largo de la historia, finalmente fue que el Imperio Romano obtuvo muchos de estos datos que en realidad eran resguardados por las mismas culturas, que finalmente ayudaron a formar básicamente estas condiciones, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos en la imagen, nosotros podemos observar un poco acerca de lo que estoy hablando en particular con las montañas del Cáucaso, ¿no? Nosotros ubicaremos entonces el país de Georgia, que es básicamente el lugar en donde se reconoce el origen o los primeros vestigios o los vestigios más antiguos de vino en sí, que es básicamente cercano a Turquía, un poquito cercano a Siria, ya nos vamos un poco más lejos con Israel o Egipto, pero finalmente Georgia también viene siendo parte de una conexión marítima a través de todo lo que es el Mar Negro para llegar hacia el Mar Mediterráneo, ¿no? En este caso, si nos vamos más adelante, pues vamos a ver lo que nosotros hablábamos de los Kebris en la imagen dibujada del lado izquierdo superior. En el lado de la derecha vamos a ver una estructura montañosa, la cual se va a denotar muchísimo más debido a las nevadas que ustedes pueden observar ahí. Esta franja es básicamente la cordillera del Cáucaso, que es de la cual estamos hablando, y la parte sur es donde se encuentran básicamente estos vestigios en particular, ¿no? Y aquí también podemos ver algunas imágenes de los Kebris que hoy en día se utilizan o que podemos encontrar en algunos museos, ¿no? Esta tradición de los Kebris sigue hoy en día, es un distintivo comercial que se aplica en Georgia, básicamente para producir también vinos naranjas en particular, los cuales aquí se conocen como amber wines. Y básicamente muchas personas han estado rescatándolo, muchas personas lo han adaptado, inclusive se han diseñado Kebris que ya tienen las entradas más comunes de los tanques de acero inoxidable que hoy nosotros día podemos encontrar para la fabricación de vino. Y tienen todas las adaptaciones para que tú mismo utilices una bomba, por ejemplo, en base a ello, ¿no? Lo cual es algo bastante interesante, viene siendo como una mezcla de culturas que finalmente va a rescatar un poco esa tradición, y dependerá de cada quien el concepto que finalmente defienda, ¿no? Entonces, usualmente se asocia a este tipo de instrumentos como algo un poco menos de intervención, por lo cual el vino resultante será algo que será distintivo en ese aspecto, ¿no? En la siguiente imagen también pueden observar lo que es la vinícola Areni 1, que es en realidad bastante impresionante. No se ve absolutamente nada por fuera, sin embargo, pues estos asentamientos por dentro en realidad tenían muy bien definidas las zonas. En este caso tenían también estos lagares que finalmente fungían como zonas para guardar el vino, estaban designadas en niveles, por lo tanto también aplicaban el principio de la gravedad,
para diferentes productos en ese caso. Y es algo muy importante de notar, ya que curiosamente también en estas zonas que estamos viendo, hoy en día la cultura del vino está floreciendo, por lo cual un aspecto muy importante para rescatar o para hacer crecer esa industria en particular es apegarse a la historia y finalmente tratar de buscarle un concepto novedoso en el cual pueda viajar este vino muy difícil de encontrar a través de todos los mercados que están inundados de vinos como España, Francia, Italia, en fin, ¿no? Y nosotros también podemos ver, aquí vemos con mayor claridad lo que les hablaba sobre las rutas marítimas de Fenicia. Fenicia básicamente se va a encontrar del lado derecho, que es en donde se encuentran muchas de las ciudades fenicias que hoy en día ubicaríamos, ¿no? Como Sidón, Bibio, Saradus, todo este territorio costero marcado en verde era básicamente el principal asentamiento de ciudades fenicias, de las cuales los barcos partían para establecer comercio con Egipto, establecían comercio con la ciudad de Trípoli, con Cartagena, llegaron a Sicilia en su momento no lo marca aquí el mapa, pero también llegaron a la isla de Chipre, y también llegaron a la isla de Creta, que es básicamente donde se encuentra Grecia, y a un lado podemos ver el mar Egeo. Abajo hay una extensión territorial de una isla bastante grande, esta isla es Creta, y básicamente a partir de ahí entró un poco acerca del conocimiento de la uva para que en Creta se desarrollara y finalmente de sur a norte pudieran transportarle todo el conocimiento que hoy en día conocemos que Grecia manejaba, ¿no? Llegaron hasta el puerto de Cádiz, que también era algo sumamente importante, y finalmente llegaron a muchas islas como las Baleáricas o inclusive a Cerdeña en su momento, ¿no? Entonces, es algo definitivamente impactante el ver cómo es que el vino viaja a través de todo eso, porque ya estamos mencionando el origen del vino y su conexión con España, ¿no? Entonces, España finalmente viene a hacer exploraciones para encontrar más territorio y descubren América, el cual pues finalmente termina por aceptar esas vides de una manera forzosa, pero finalmente culturalmente es muy importante mencionarlo, ¿no? Así como la cultura egipcia, vean básicamente todo este tipo de ánforas que nosotros encontramos en Egipto, algunos, digamos, pergaminos en los cuales se describía el proceso de la uva para producir vino, la gente pisándola, la gente cosechándola, la gente prensándola de cierta manera, en fin. Cabe mencionar que esto es muy importante definirlo porque pues, no se ubica a Egipto como una especie de lugar que tenga en realidad como la fuerza o el peso para reconocerse como una zona vinícola de calidad hoy en día. Sin embargo, ellos básicamente conocían el valor del vino con un aspecto comercial bastante importante. Tanto así que en particular las sociedades más altas, en su momento pues los reyes eran las personas que solo consumían vino en particular, ¿no? Y curiosamente se asocia más el aspecto de la clase baja o de los esclavos que consumían cerveza durante el día para poder pues, construir las pirámides y otros sucesos históricos que hoy en día ya conocemos. Y también podemos observar en realidad las ánforas que se utilizaban en aquel entonces, algunas que hoy en día se manejan un poco más por la apariencia o la similitud de una botella, en particular la idea de este tipo de ánforas con una especie de pico en la parte inferior era la finalidad de enterrarlas un poco con la finalidad de que estuvieran estables. Vemos entonces un contenedor con un cuerpo un poco más ancho y un cuello que en realidad es un poquito más angosto, por lo cual se le atribuye a que este tipo de contenedores en realidad son los precursores de las botellas que hoy en día todos conocemos. Obviamente que en su momento pues no eran del material en su momento, ¿no? Pero si se fijan nos vamos a dar cuenta de que en particular sí se parecen algunas, hay algunas que se parecen más como una especie de contenedor de pócima, pero finalmente se parece también, si lo vemos de cierta manera,
a una botella de la Borgoña, por ejemplo, a una botella bordalesa que tiene ya unos hombros definidos y digamos, una entereza un poquito más delgada. Entonces, es importante conocer un poco acerca de todo esto con la finalidad de darle mayor solidez a cualquier argumento o cualquier comentario que nosotros podamos hacer en mesa, que pueda inclusive levantar el ánimo o pueda inclusive levantar el aspecto del profesionalismo frente a la persona que tengamos enfrente, ¿no? Y bueno, finalmente Grecia y Roma en realidad se consideran de mucha importancia o de mucho peso para saber cómo es que el vino llegó a ser lo que hoy es. Sin embargo, ellos básicamente aprovecharon el barco de todas las civilizaciones que empezaron desde la zona de Georgia hasta llegar a sus lugares establecidos. Y finalmente ellos fueron los encargados de difundir debido a la fuerza de sus ejércitos, a la fuerza de su imperio, que finalmente terminó en el Imperio Romano conquistando gran parte de lo que es Europa y muchas de las zonas de África y también algunas de Medio Oriente, ¿no? Entonces, a los dos se le atribuyen cosas distintas. Sin embargo, Grecia se encargó más de tratar de dividir o inclusive tratar de especificar un poco más a profundidad qué tipo de suelos había, qué tipo de climas y qué tipo de variedades se adaptaban mejor a esa combinación de suelos y climas, ¿no? En su momento, pues no se concebía mucho la mano del hombre, se concebía como algo más divino, más celestial, el hecho de tener una bebida que podía desinhibirte un poco acerca del mundo real y podía transportarte a otro esquema o a otro plano. Entonces, básicamente se consideraba la naturaleza como un ente vivo, el cual te ayudaba a expresar básicamente el vino que terminabas haciendo, ¿no? Los griegos básicamente fueron un poco acerca de la experimentación para volverse un poco más prolíficos y curiosamente ellos fueron también las personas que empezaron a proponer las primeras etiquetas, ya que básicamente ellos tenían un sistema de trazabilidad en el cual en estos contenedores básicamente colocaban la variedad y de dónde provenía básicamente esta variedad o este vino que se elaboró y que te estoy comercializando, ¿no? Entonces ya no era el vino solamente como producto de comercio, ya era un vino distinto dependiendo de los mercados. Entonces eso habla ya más de una sofisticación muchísimo más profunda que pues digamos hoy en día la aplicamos cotidianamente. Sabemos que hay líneas comerciales de vino que son más importantes para ciertos mercados que para otros mercados más exigentes, por ejemplo. Sin embargo, esto se viene haciendo desde que los griegos pisaron la tierra y se volvieron un imperio bastante importante. A Roma o al Imperio Romano se le atribuye más un poco la descripción del proceso de elaboración, entendiendo que tenían uvas de cierta calidad y de que querían producir vinos de diferentes maneras. Entonces ellos básicamente empezaron a elaborar especies de recetas que hoy en día pues ya sabemos que no se puede hacer vino de manera de una receta. Sin embargo, es importante ver cómo los romanos empezaron a desarrollar el proceso de elaboración a algo un poco más técnico y a algo un poco más eficaz en ese aspecto, ¿no? Hablando de la extracción de los componentes del vino en sí, hablando un poco acerca de las maneras en las que podían tratar ciertas uvas comparadas con otras. No tratas igual una Pinot Noir que lo que tratarías una Cabernet Sauvignon, por ejemplo, y esto los romanos lo comprendían bastante bien, ya que poco a poco iban dominando territorios y territorio que dominaban territorio del cual tomaban básicamente lo bueno o lo nuevo o lo novedoso para atribuírselo o fomentarlo muchísimo más a profundidad para mejorar básicamente todo lo que tenían. Entonces, si yo, por ejemplo, era un territorio conquistado por los romanos y yo sabía hacer un vino espectacular que se vendía muy bien, básicamente los romanos adquirían ese secreto y ahora ese ingreso que yo obtenía por tener un vino que se vendía muy bien, ahora va para los romanos y fortalece básicamente su economía, ¿no? Ese era básicamente el principio de cómo fueron adueñándose de todas estas técnicas, de cómo fueron mejorando cada uno de los procesos en bodega con la finalidad de ser un poco más directos con el mercado en cuestión y que finalmente esos ingresos
subieran, ya que finalmente pues, el territorio romano es el territorio romano. Entonces necesitaban alguna manera de compensar básicamente todos los gastos que se escribían, ¿no? Aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, lugares codiciados en algunas zonas como lo son Champán, en algunas zonas de la misma Grecia en particular, en algunas zonas de Italia también. Se empezaban a ver los primeros vestigios de zonas que en realidad eran populares por producir un vino que se vendía bastante bien y que era un poco más difícil de encontrar, al cual se le metía un poco más de pasión, se le metía un poco más de empeño para producir una bebida que en realidad no iba a ser igualada por nadie, ¿no? Entonces es aquí donde se empieza a ver un movimiento de experimentación a través de todo ello. Por lo tanto, muchas de las personas o muchas de las culturas en aquel entonces básicamente empezaban a plantar vides y vides y vides con la finalidad de hacer vinos que eran muy genéricos, pero que finalmente empezaban a tener un poco de popularidad y que encontraban un mercado para sí mismos, ¿no? De esa misma manera también había en particular ciertas imitaciones. Estas imitaciones básicamente hablaban de un vino que no era lo que en realidad decían que se vendía. Y finalmente todo esto terminó por generar las denominaciones de origen que hoy conocemos, entendiendo que ciertos vinos no se pueden elaborar igual en otra parte del mundo con el mismo proceso y con el mismo con la misma materia prima, ya que el lugar en donde se elaboran es muy distintivo y te da unas condiciones óptimas para que eso suceda. Entonces el hecho de fingir que puedes hacer un vino y llamarle de la misma manera que un vino que se vende mejor que el tuyo, no significa que sea la misma calidad. Por lo tanto, el concepto de calidad por primera vez aparece y empieza a haber una especie de diferenciación social muchísimo más fuerte a partir de que esta calidad empieza a denotarse, ¿no? Esta calidad implica que vamos a tener vinos mejores que otros y que las personas van a buscar ese tipo de vinos mejores que otros, por lo cual empieza a dividirse la sociedad en quienes sí pueden consumir vino y quienes no pueden consumir vino y se tienen que conformar con otra bebida que les dé un estatus un poco más alejado de lo que es la alta sociedad, ¿no? Entonces, finalmente lo que ocurre es una especie de cambios muy importantes de lo que nosotros podemos conocer en este tipo de imperios, ¿no? Pero entonces llegan la etapa cristiana, que es en particular muy importante para comprender la divulgación del vino en toda Europa. Y hay que entenderlo de la siguiente manera. El Imperio Romano tenía al vino en una cotidianidad muy importante. O sea, yo como romano no podía salir de mi casa sin mi contenedor de vino en particular, porque era un aspecto de tradición, era un símbolo de lo que es el Imperio Romano. Tanto así que el lugar en donde se conquistaba y no había tantas vides, el Imperio Romano mandaba a plantarlas y esto implicaba que nosotros pudiésemos encontrar mayor territorio para plantación de vides. Entonces, los mismos romanos fueron básicamente los precursores de un problema que hasta hoy en día sigue apareciendo, que es básicamente los viñedos excesivos en su momento, que hoy en día poco a poco se tienen que replantar con la finalidad de producir algo mucho más novedoso y de calidad, ¿no? Llega el punto en el cual existe este personaje que se conoce como el elegido, o se hace ver como el elegido, según algunos escritos bíblicos en su momento, y finalmente este personaje tiene un capítulo muy importante que se conoce como la Última Cena. Y en la Última Cena, básicamente lo que ocurre es a este personaje básicamente diciendo bebed de este vino que es mi sangre y comed de este pan que es mi cuerpo, ¿no? Entonces, para ello es importante entender que la Última Cena es sumamente imprescindible para que el vino tenga el lugar
tenga el día de hoy, ¿no? Probablemente estuviéramos bebiendo jugo de granada y evaluando el jugo de granada si en aquel momento Jesucristo o este personaje pudiese tomar jugo de granada en ese entonces, ¿no? Pero en este momento es que toma vino, y lo que ocurre después, más adelante, por ejemplo, los sucesos de que Roma permite el vino gratis a toda la sociedad como parte de algo de símbolo de pertenencia, y de que el Talmud, el cual es un libro que expresa básicamente los principios rabínicos de lo que puede haber, los cuales en su momento eran todo lo contrario al apoyo del consumo del vino. Básicamente el Talmud acepta la incorporación del vino también, pero llega un punto en el cual la caída del Imperio Romano se sufre, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente, en particular, es un suceso muy importante, ya que muchas de las personas o muchos de los guerreros que en particular atribuyeron o apoyaron para la caída de este mismo lado del imperio, en realidad consideraban al vino como algo que no debían de tener, ¿no? Ellos eran, digamos, un poco más adeptos a la cerveza, ellos eran más adeptos al té o a otras bebidas, las cuales inclusive en algunas culturas, como los musulmanes, prohibían básicamente el consumo de vino. Básicamente implicó que esta cultura del vino se quisiera erradicar. Y es ahí cuando vienen muchos de los cristianos al rescate, con la finalidad de, una vez que se tiene la figura de Jesucristo, con este capítulo de la Última Cena, más aparte el hecho de sentir peligro de este imperio desaparecer en su momento, los mismos cristianos lo que hacen es tratar de reproducir este lugar a donde fuesen. En su momento Roma le dio muchísimo poder a la iglesia y ayudó a que la misma iglesia pudiera crecer en seguidores, por lo cual si tú tenías más fieles en su momento para poder tener, digamos, más presencia, tenías muchísimo más poder, a pesar de que no conquistabas ningún territorio, ¿no? A pesar de que no te volvías un imperio que estaba en guerra con los demás. Finalmente la iglesia fue una sociedad o fue una agrupación la cual fue creciendo en seguidores y tomó muchísima fuerza, inclusive tomaba ejes centrales en decisiones de lo que era la antigua Roma. Y finalmente ocurrió que estos mismos cristianos, al verse en peligro de desaparecer junto con la tradición romana, empezaron a divulgar este conocimiento o a profesar la palabra de Dios, con la finalidad de poder difundir este vino a todos los países a los cuales no había llegado. Por lo tanto, es importante reconocer que este movimiento de los cristianos finalmente llegó en su momento a España, que también tuvo algo de importancia con estos personajes bíblicos, y que también tuvo su proceso de invasión, ¿no? En los cuales los moros o los musulmanes se adueñaron, o los árabes se adueñaron básicamente del territorio por más de 700 años. Pero al final ocurre la reconquista española y el descubrimiento de América más adelante, que hace que estos mismos personajes españoles empiecen a difundir esa vid a lo largo de otro continente, ¿no? Ahora, si nos vamos entonces más adelante, a partir de todo ello, vamos a encontrar, por ejemplo, que la caída del Imperio Romano de Oriente pues ya viene siendo algo muchísimo más importante, ¿no? Es la última batalla en donde Constantinopla, la segunda capital de Roma, básicamente desaparece, y también cae el Imperio Bizantino un poco más adelante, lo cual era, digamos, el otro imperio un poco más importante en significancia del vino en cuestión. Y aquí en estos momentos también, debido a las guerras, debido a los conflictos, y debido como a la ideología de conquistar más territorio para tener más poder, era básicamente que muchos de los descuidos se hicieron muy evidentes, ¿no? Vinieron plagas, vinieron muchos sucesos como la contaminación del agua, que en su momento
fue muy importante, ya que el vino producido en particular era en realidad la bebida más saludable debido al contenido alcohólico que se tenía en aquel entonces, ¿no? En realidad no era algo conocido por las personas, solo sabían que el agua básicamente, como estaba contaminada de muchos cuerpos, como estaba básicamente contaminada de los estragos de la guerra, finalmente las personas también enfermaban en base a ello, y era algo que empezaron a ver como de supervivencia el poder beber vino, ¿no? Entonces, el hecho de que el vino estuviera, digamos, más a partir de muchos otros sucesos, que estuviera más a la disposición de otras sociedades, en realidad ayudó mucho a que estas mismas sociedades sobrevivieran y que se pudiera desarrollar el mundo como en realidad lo sigue siendo, ¿no? Ahora, curiosamente hay un capítulo en donde Carlomagno se compra o básicamente adquiere un viñedo que eh, hoy en día es una apelación de origen controlada en la zona de la Borgoña. En particular se llama Corton, y Corton Charlemagne está en la Côte de Beaune, que se encuentra en la Borgoña, ¿no? En la parte sur de lo que es la Borgoña, es la Côte de Noix y la Côte de Beaune. Eh, de la misma Côte d'Or. Entonces es algo muy importante de entender, ya que fue una de las primeras apelaciones de aquí en el año 768. Entonces, en su momento, Carlomagno básicamente era una figura muy importante para la cultura, en mundial en general, y es por eso que este viñedo básicamente mantiene su nombre, lo cual implica acerca de como hablar un poco acerca de la tradición. Es como una especie de comparación de si yo menciono el por qué, será un ejemplo muy burdo, pero en realidad si yo pudiera proponer por qué en esta zona de Valle de Guadalupe se llama Cañada del Trigo, bueno, pues es porque en su momento existían plantillos de trigo en su momento que llegaron gracias a los rusos, debido a que los rusos en su momento fueron exiliados, o en particular los rusos molocanes, ¿no? Y es algo muy importante de entender, ya que este tipo de aspecto cultural implica el fortalecimiento de una historia, el fortalecimiento de un concepto, o de básicamente lo que la gente alcanza a percibir dentro de la misma zona, por lo cual quise mencionarlo aquí también, ¿no? Y también, bueno, dentro de la Edad Media también aparece un personaje muy importante que es Inglaterra, el cual en su momento, debido a los conflictos que hay y debido a la manera en la que Inglaterra operaba en cuestión de las guerras, básicamente ocurría que, que estas personas necesitaran barcos, ¿no? Y estos barcos básicamente se hacían de las maderas, por lo cual se pasa una ley en la cual no se permite el uso de maderas para otro tipo de acciones más que la de construir barcos. Entonces, básicamente lo que ocurre es que las personas que se dedicaban básicamente a la combustión para producir diferentes lugares empiezan a quitar la madera y se la permiten solo a los barcos, los cuales van a ayudar a tratar de, digamos, invadir o colocarse dentro de la escena mundial, conquistando territorios y descubriendo algunos otros que finalmente tienen influencia hoy en día como zonas vinícolas, los cuales podemos recordar básicamente como Australia y Nueva Zelanda. A pesar de que en su momento también el Jerez fue formado por los ingleses y el Oporto también fue formado por los ingleses. En particular, uno de los vinos también, por ejemplo, de mucho peso para Estados Unidos fue el Madeira y el Marsala, ¿no? Entonces, en particular fueron algo muy, muy importante para que estos colonos, cuando visitaran América, finalmente obtuvieran toda esta semblanza de conocimiento del vino. Y aunque Inglaterra hoy en día no es una potencia mundial en viñedos, poco a poco se va volviendo una zona que se conoce más y más por la calidad de los espumosos y por la calidad de los tintos
que está manejando, ¿no? Recordemos que Inglaterra está en la zona norte, o en los paralelos norte, los cuales son un poco más fríos y debido al calentamiento global también están un poquito subiendo esas temperaturas, las cuales hacen que la maduración de la uva sea muchísimo más fácil, ¿no? Y ya después nos vamos a pasar un poco hacia la era moderna. La era moderna ya implica un poco a partir del siglo XV hablar sobre el Renacimiento, el progreso del arte y la ciencia, las cuales empiezan a incluir al vino como una especie de bebida que nos va a ayudar un poco a mejorar o inclusive a interpretarse como algo muchísimo más sofisticado de lo que en su momento fue, ¿no? No es solamente una moneda de cambio, no es un producto que en realidad sea solamente de comercialización, sino que es un producto que implica un poco más acerca del arte. Hacer vino es un arte, hacer vino también es una ciencia. Entonces poco a poco se van desarrollando esos temas con la finalidad de volver a filosofar en base a un producto que hoy en día se encuentra en la mesa de todos, ¿no? O en aquel entonces así lo era. Y a partir de este momento es cuando se empieza a hacer ya la separación muchísimo más sólida acerca de lo que es la clase alta y el vino y de lo que es la clase baja y la cerveza, ¿no? Entonces, muchos de esos aspectos, aparte de que en muchas de las zonas frías no se maduraba correctamente la uva, en el caso de las zonas frías también era mejor consumir bebidas como la cerveza a una temperatura ambiente, lo cual implicaba, digamos, calentar un poco el espectro, ¿no? Era algo además fácil conseguir granos en esas zonas frías, por lo cual la bebida regional era básicamente la cerveza y en esa prefirieron quedarse sobre el aspecto de empezar a probar vinos, ¿no? Quienes sí podían darse el lujo como la realeza podían básicamente presumir sobre el consumo de vino y de la elaboración básicamente como de los diseños más sofisticados de copas, en los cuales podemos observar una aquí, la cual fue una de las copas digamos más antiguas, que también refleja un poco acerca del arte, pero que también refleja un poco acerca del estatus que nosotros queremos darle, ¿no? Y entonces, básicamente lo que ocurre es que se empiezan a diseñar diferentes copas con la finalidad de ver con este progreso del arte y la ciencia qué es lo que puede ser mejor para disfrutarla y qué podemos transmitir a la misma gente, ¿no? Esto es básicamente un ejemplo, si nosotros lo transportamos a la realidad de hoy, nosotros podemos hablar de que este ejemplo podría funcionar con el aspecto de colocar una copa especializada para cada vino en cuestión con la finalidad de aumentar el disfrute del mismo. Entonces es un concepto o es un detalle que en realidad marcaba mucha importancia para las personas y era algo muy personal. Llegaron a hacerse copas solamente para servirse con la realeza, en fin, ¿no? Entonces es importante hacer esta cuestión porque hoy en día yo creo que muchas personas, ya sea los sommeliers o ya sea los productores, nos apoyamos de este tipo de técnicas para poder impactar en la mesa y poder crear básicamente ese mercado que nosotros queremos para pues, lograr colocar el vino en cuestión, ¿no? Más adelante empiezan estas navegaciones de la Nueva España que llegan hacia México o hacia América en general. Y básicamente todos los países que empiezan a observar curiosamente el movimiento de España también desean encontrar diferentes territorios, ¿no? En su momento los holandeses llegan a Sudáfrica, en su momento los ingleses llegan a Australia y Nueva Zelanda, Francia llega a una isla, por ejemplo, que se conoce como la isla de Córcega, en fin. Todo esto tiene que ver con la finalidad de entender por qué es que estos territorios tienen tanta influencia, ¿no? Y básicamente todo lo que ocurrió es justamente todo esto. Y ya después, si nosotros nos vamos al siglo XVII y al siglo XVIII, vamos a empezar a ver que surgen los nombres de zonas vinícolas que hoy en día tienen muchísimo peso en la cultura, los cuales son Borgoña, Burdeos y Champán, ¿no? Entonces, veamos cómo poco a poco vamos avanzando
en siglos. Aquí contamos siglos y simplemente suceden tres cosas trascendentales del vino. Hoy en día en realidad podemos pensar que zonas como México van avanzando muy aceleradamente, pero en realidad aquí estamos hablando de miles y miles de años en los cuales apenas empiezan a surgir algunos procesos, ¿no? Entonces en realidad estamos en pañales todavía, pero ese es un tema que platicaremos después, ¿no? Continuamos entonces con la clasificación de Burdeos de 1855, en el cual básicamente Napoleón, junto con otros negociantes de aquel entonces, empiezan a clasificar cuáles son los mejores vinos y cuáles son los mejores viñedos que producen esos vinos, con la idea de formalizar una especie de clasificación que ayude a mejorar la economía de Francia en su momento. Y esto viene siendo el parteaguas y sigue siéndolo el parteaguas de muchas clasificaciones en las cuales se basan alrededor del mundo. Podemos hablar un poco acerca de Estados Unidos, podemos hablar un poco acerca de Italia, podemos hablar un poco acerca de muchas otras regiones, inclusive Australia, Nueva Zelanda, en las cuales se basan a partir de esta clasificación para clasificar sus viñedos en cuestión, ¿no? Entonces es sin duda algo muy importante de mencionar, ya que probablemente entendamos de dónde podemos venir o de dónde producimos nuestro vino, pero no comprendamos en qué se basa básicamente esta clasificación. Como persona dedicada al vino, yo recomiendo mucho el compartir este tipo de historias con las personas que en su momento probablemente tengan un problema con entender lo de las denominaciones de origen o de entender por qué un vino es mejor que otro en base al proceso y en base a la calidad garantizada de cada uno de ellos. Pero poco a poco aquí se va viendo un poquito más de fluidez en base al tema, por lo cual es bueno mencionarlo y entenderlo, ¿no? Y ya después, junto con la era moderna, llega Louis Pasteur con una teoría sobre las bacterias en la cual se describe un poco el proceso de fermentación, que hoy en día pues conocemos que ha ayudado mucho a la producción de vino y básicamente al entendimiento de la bebida misma, ¿no? Esto llega en 1864 y ya poco a poco empiezan a aparecer lo que son las primeras botellas en bases de o la combinación básicamente de la botella de vidrio junto con el corcho, ¿no? Ya se vuelve como un sistema en conjunto, el cual ayuda ayuda a preservar la bebida en sí con la finalidad de guardarla para su mejoría o para el correcto envasado de lo que viene siendo una botella formal, ¿no? O algo un poco más distintivo como producto. Y esto también hace que las botellas vayan evolucionando, que finalmente los diseños empiecen a mejorar, ya que a partir de que uno encuentra algo funcional para la época, hay otra persona que quiere sacar provecho de ello y decir, ¿cómo lo puedo mejorar para que nosotros tengamos algo similar pero mejor, ¿no? Entonces empiezan los avances tecnológicos en la sofisticación del vino y no es hasta que ocurre una de las catas que hoy en día vamos a mencionar muchísimo más en la historia del vino, que es The Judgment of Paris o el Juicio de París, en el cual en 1976 se propone por Steven Spurrier organizar una cata con lo mejor de Francia contra lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Existen de 10 vinos contra 10 vinos, franceses y americanos, blancos y tintos, en los cuales justamente los americanos salen vencedores, ¿no? Un Cabernet Sauvignon de Stag's Leap y el Chardonnay de Chateau Montelena, ambos de 1973, ayudan a que finalmente el mundo empiece a ver a no solamente Europa y en específico a Francia como de los mejores productores de vinos, sin embargo que empiecen a fijar su atención en otras zonas como lo es América, e inclusive no pasó más de un año en el cual uno de los mayores productores de Francia, que era el barón Philippe de Rothschild, se va y se une junto a Robert Mondavi para crear una de las etiquetas más emblemáticas hoy en día, ¿no? Que es el Opus One.
Y en particular aquí se empieza a ver cómo el potencial del nuevo mundo empieza a surgir en zonas como Chile o Argentina, de las cuales se van a ir descubriendo más y más poco a poco. E inclusive pasa lo mismo en el aspecto de Francia con Estados Unidos, pasa lo mismo con Francia y Chile. Argentina también salía con Francia, y inclusive España también tiene viñedos en Chile, ¿no? O algunos productores españoles tienen casas vinícolas allá. Entonces viene siendo un intercambio cultural de procesos en los cuales, además de que digamos Estados Unidos le transmite mucho de lo que hoy se emplea en México, estos lugares también empiezan a ver un intercambio cultural en la mejora y en la sofisticación de la producción del vino, y de en particular lo importante que es cuidar los procesos, ¿no? Compartirlos y entender un poco la geología, la ubicación del lugar en sí, para que nosotros podamos entender en dónde estamos parados, ¿no? ¿Por qué se elaboran este tipo de vinos por casas muy comerciales? ¿Por qué mi vino es, o el vino de esta casa es más importante de lo que han probado? O de qué manera nosotros podemos atribuir una especie de identidad a este producto que nos va a ayudar en la colocación del mismo producto en un mercado que probablemente no lo conozca, en fin, ¿no? Es algo que hoy en día sigue siendo muy cambiante. Cada vez se rescatan nuevos conceptos, algunos otros desaparecen, algunos son más tradicionalistas, otros son más modernos, en fin. Esta clase en particular es algo que toda persona que, que se dedica al rubro debe de entender, con la finalidad de crear impacto en cada una de esas sesiones o cada una de esas juntas que nosotros podamos aprovechar para mejorar un poco digamos las ventas de lo que nosotros tengamos en mente, ¿no? Este tipo de conocimiento cultural acerca de la historia genera solidez en los comentarios y en la confianza de lo que nosotros podemos presentar frente a alguien que busca explotar digamos un mercado con el producto que nosotros tenemos. Sin embargo, no es solamente tener el producto, sino también poder transmitírselo a la gente para que podamos llevar a cabo este producto con entera satisfacción a las personas, ¿no? Y bueno, esperemos si les haya gustado el capítulo este de la historia del vino en general. Recordemos que estamos disponibles para cualquier duda o comentario acerca de las conclusiones que se llevan por medio de las redes sociales y del WhatsApp. Y esperemos que haya sido una clase bastante fructífera y que finalmente vamos a seguir avanzando un poco acerca del tema, especificándonos un poquito más en México. Sin más por el momento, las clases estarán disponibles más adelante. Saludos.